Llegué a la cena navideña con mis hijos. Mi padre gritó: «Esto iba a ser un día agradable, ¿por qué viniste?». Mi hijo me miró preguntando si debíamos irnos. Le dije que sí, inmediatamente. Soy Nancy, la hija que siempre dice sí. La que aparece, paga las cuentas, contesta llamadas a las 2 de la mañana y envía dinero aunque apenas me alcance. El último mes les envié más de $700 a mis padres. La mitad era para reparaciones urgentes del auto de papá, que curiosamente se convirtieron en un asador nuevo y audífonos Bluetooth para sus caminatas. Meses antes, mamá me pidió ayuda con su factura del dentista. Luego publicó fotos de su día de spa con una amiga en un hotel. Nunca le pregunté nada. Nunca lo hago. Siempre han sido así, desvergonzados, orgullosos de lo poco que devuelven. Mamá me dijo una vez que tenerme a los 17 arruinó su cuerpo. Yo tenía 10 años. Fue entonces cuando entendí lo que significaba ser una carga. Papá, cuando está bebiendo, y eso es frecuente, bromea diciendo que si los condones no hubieran sido tan caros en los 90, tendría un barco ahora. Nadie lo corrige nunca. Así que yo digo sí. Sí a llevar a los niños a su casa, aunque mamá critique su ropa y papá llame a mi hija malhumorada si no sonríe. Sí a pagar su Wi-Fi para que vean series e ignoren mis llamadas. Sí a mantener una cuenta compartida para emergencias que tratan como cajero automático con mi nombre. Cuando llegó el mensaje habitual de desayuno navideño mañana, casi no respondí, pero lo hice. Arreglé a los niños temprano, los vestí bien, peiné a mi hija y dejé que mi hijo trajera su Nintendo Switch en el auto. Compré una caja de pasteles en el camino. Usé el abrigo que a mamá le gustaba, aunque la cintura me aprieta el cuello. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Nadie nos recibió. La televisión transmitía algún programa de concursos matutino. Mamá recortaba cupones como si le debieran dinero. Papá ya iba por la mitad de una bebida. Entré con una sonrisa que nadie notó. No pasaron ni 2 minutos. Mi padre me miró y dijo lo suficientemente alto para que los niños escucharan: «Esto iba a ser un día agradable. ¿Por qué viniste?». Mi hijo me miró preguntando si debíamos irnos. Le dije que sí. Ahora mismo. Sin drama. Sin escenas. Me di la vuelta, los niños me siguieron, la puerta se cerró detrás de nosotros. Los pasteles todavía en mi mano, sin tocar. Terminamos en un restaurante a 25 minutos. Les dejé pedir panqueques con chispas de chocolate y refresco a las 11 de la mañana. No comí mucho. Solo tomé café mientras el ruido en mi pecho se convertía en algo más claro, algo definitivo. Exactamente 1 hora después mi teléfono sonó. Era él. No para disculparse, no para preguntar si los niños estaban bien. Quería saber por qué la cuenta compartida de repente mostraba saldo 0. No respondí. Solo miré la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego abrí mi aplicación bancaria, hice clic en un último botón y sonreí. Ignoré la primera llamada. La segunda llegó 5 minutos después. Luego un mensaje. «Llámame. ¿Qué demonios está pasando?». Sabía lo que pasaba. Finalmente se dio cuenta de que no podía usar mi dinero como tarjeta de crédito de respaldo. Transferí cada centavo de la cuenta compartida a mi cuenta y solicité cerrarla. Había estado pensándolo desde hace meses. Solo necesitaba el empujón. Resultó que todo lo que se necesitó fue una frase arrogante de él frente a mis hijos. En el restaurante mi hija preguntó si nunca volveríamos ahí. «Probablemente no», le dije. Ella sonrió. «Bien». Para cuando llegué a casa tenía 6 llamadas perdidas. 3 de mi padre, 1 de mi mamá, 2 de un hermano que nunca me habla a menos que haya chisme. Dejé el teléfono a un lado. Los niños se instalaron en la sala con una película y yo subí a mi cuarto a abrir la vieja caja en donde guardaba cada recibo, cada transferencia, cada email de pidiendo ayuda. Empecé a imprimirlas. No era para ellos, era para mí. Un recordatorio de todas las veces que di cuando no debí, de todas las formas en que intenté ganar algo que debió venir libremente. Luego llegó el email. Asunto: ¿en serio? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Era de mamá. 5 párrafos de culpa y 0 responsabilidad. Aparentemente yo los estaba embarazando por irme frente a todos.
Decía que estaba exagerando y criando niños débiles. Terminó con: «Tienes suerte de que aún te incluyamos». Esa línea rompió algo en mí. Hice clic en responder y por una vez no me detuve. Le conté cómo recuerdo tener 11 años y escuchar a mi abuela decir que nunca llegaría a nada. Cómo me dijo que ocultara mi segundo embarazo de sus amigas porque no quería que pensaran que era irresponsable. Cómo dejó que papá me llamara floja e inútil después de que me despidieran, aunque yo seguía pagando su factura de teléfono. Escribí y escribí antes de poder convencerme de lo contrario. 20 minutos después, papá llamó de nuevo. Contesté, esta vez. Ni siquiera dijo hola. Empezó con lo avergonzado que estaba. Cómo todos en el brunch pensaban que yo era dramática. Me dijo que era mejor que arreglara la cuenta antes de que cayeran las facturas. Le dije que no. Se quedó en silencio. Le recordé que una vez dijo que nunca llegaría a nada porque me embaracé a los 19, que cuando me gradué con honores en el colegio comunitario no apareció porque no era una escuela real. Le dije que ya había terminado de permitir que gente que no me respeta viviera de mí. Luego colgué. Mis manos temblaban, pero me sentía bien. Más tarde, mi tía llamó, la que siempre miraba desde la barrera. Dijo que escuchó lo que pasó y quería que supiera que estaba orgullosa de mí, que había esperado años a que cortara el cordón. Luego dijo: «Déjame contarte lo que tu mamá ha dicho de ti a tus espaldas». Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en el piso, mientras mi tía hablaba sin parar. Dijo que mamá había estado diciéndole a la gente durante años que yo siempre pedía ayuda, que era mala con el dinero y no podía mantener un hombre, que usaba a mis hijos para obtener simpatía, que estaría perdida sin ellos. Me reí. Perdida sin las 2 personas que nunca aparecieron para mis graduaciones, que olvidaron mi cumpleaños 2 años seguidos, que me hicieron llevar mis propios regalos de Navidad a casa en una bolsa de plástico, mientras mi hermano se iba con una bolsa del tamaño de una maleta. Mi tía continuó. Me contó que la razón por la que la familia siempre parecía distante, por qué nadie apareció después de mi divorcio, por qué evitaban invitarme a reuniones, fue por ellos. Mamá me había pintado como inestable, excesivamente sensible, difícil de tratar. No solo no me defendieron, se aseguraron de que yo fuera la oveja negra de la familia. Esa noche no dormí. No podía dejar de recordar los momentos en que los defendía, cuando mis amigos preguntaban por qué seguía hablándoles. Siempre tenía excusas. Tuvieron una vida dura, no saben hacerlo mejor, lo intentan. Nada de eso era verdad. Volví a mis emails, imprimí más recibos. La vista era más larga de lo que pensaba. Escribí notas al lado de cada transferencia, el deducible del seguro de papá. Fin de semana en el casino. Dinero para medicinas de mamá. Nueva cartera de diseñador que publicó una semana después. Regalo de cumpleaños para mi hermana que olvidó comprar. Cada mentira, cada manipulación en papel. Todo a la vez. La mañana siguiente, mi hijo preguntó si volveríamos a ver al abuelo. Le dije que probablemente no. Él dijo: «Bien, es malo con nosotros». Casi me rompo ahí, pero me mantuve firme. En su lugar, tomé los papeles impresos, los puse en una caja y le etiqueté, en caso de que olvide por qué no respondí. A medianoche bloqueé sus números. Fue entonces cuando comenzó el verdadero caos. 2 días después, tocaron la puerta. Era mi abuelo Mark, con una caja de la pastelería a la que íbamos de niña. La abrí y dentro había una nota con la letra de mi mamá. «Esto es lo que pasa cuando te volteas contra tu familia. No puedes volver». No era una disculpa, era una amenaza, una declaración, como si yo hubiera traicionado algo bueno. Le pregunté a Mark si estaba de acuerdo. No respondió. Solo dijo que me lo tenía que entregar. Luego preguntó si cerré la cuenta porque estaba en algún tipo de fase, como si estuviera actuando. No argumenté. Cerré la puerta y tiré toda la caja a la basura. 1 hora después, recibí una llamada del banco. Mi padre había intentado acceder usando mis antiguas credenciales. Cuando falló la verificación de seguridad, llamó al banco pretendiendo ser yo. Dijo que su hija estaba ocupada y necesitaba ayuda con la cuenta conjunta.
Les dio mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento. Lo marcaron y cerraron todo temporalmente por mi protección. Estaba aterrada. No esperaba que llegara tan lejos. Luego recordé. Le había enviado una foto de mi licencia años antes cuando necesitaba mi ID para un formulario notariado. La guardó. La traición tenía capas que aún no había alcanzado. Fui al banco en persona. Expliqué todo. Mostré la evidencia impresa. La mujer que me atendió me miró unas 2 veces y dijo tranquilamente que debería pensar en obtener protección legal. Luego, recibí un email de una dirección que no reconocía, pero la escritura era inconfundible. Mi papá de nuevo. Decía que había hecho quedar mal a la familia, que la gente estaba preguntando y que era mejor que empezara a limpiar las mentiras. Que si no lo arreglaba le diría al resto de la familia qué clase de madre era yo. Esa línea me impactó. No porque me asustara, sino porque era absurda. Mis hijos eran las únicas personas cuya opinión me importaban. Y ellos sabían quién era yo. Me vieron trabajar 2 empleos, hacer que un plato de macarrones durara 2 días, poner cada $1 para la renta y su ropa. Sabían que lo intentaba. Al día siguiente, mi tía apareció en mi casa con un sobre Manila. Creo que es hora de que veas esto. Dentro, había capturas de pantalla, fotos, mensajes de texto que mamá había enviado a varios miembros de la familia durante años. Pruebas de ella difamando mi trabajo, diciéndole a la gente que elegía ser pobre, bromeando que era adicta a hacerme la víctima. Incluso un mensaje en el que insinuaba que no sabía quién era mi padre real. Mis manos sudaban. Luego vi la última foto. Era papá sonriendo con un cheque en la mano. Un cheque que yo había escrito hace 2 años para cubrir su hipoteca. El pie de foto decía, cuando te sacan una buena, pero finalmente vale la pena. Algo en mí se rompió para bien. Me quedé mirando esa foto como si fuera evidencia de un crimen. Mi tía no dijo nada. Solo se sentó a mi lado esperando que yo hablara. Recordé el día exacto en que le di ese dinero. Era invierno. El calentador de mi apartamento se había roto y yo había estado poniendo calcetines extra en los pies de mis hijos por la noche, pero cuando llamó diciendo que el banco iba a ejecutar la hipoteca, ni siquiera dudé. Envié el dinero, me fui a dormir en un apartamento helado y me dije, esto es lo que haces por la familia. Ese cheque casi vació mis ahorros. Me llamó su pequeña salvadora ese día. Dijo que tenía buen corazón. Mientras tanto, enviaba fotos a sus amigos burlándose de mí. Le pregunté a mi tía por qué tenía todo esto ahora. Dijo que otro familiar había intervenido, alguien que había estado en el chat familiar del que yo ni siquiera formaba parte. Aparentemente, mamá y papá habían estado hablando mal de mí durante años, haciendo chistes, girando mentiras, poniendo a la gente en mi contra. Pero ahora que finalmente los había cortado, se veían mal. La gente empezaba a hacer preguntas. Y alguien había enviado la prueba a mi tía, que finalmente tuvo suficiente. Necesitas protegerte, dijo. Creo que no han terminado. No supe qué quiso decir hasta esa noche. Recibí un email del departamento de policía local. Se había presentado un reporte de fraude contra mí. Papá afirmaba que le había robado. Decía que había vaciado su cuenta sin permiso y me negaba a devolverlo. Adjuntos había documentos falsificados. Toscos, pero suficientes para llamar la atención. Quedó claro entonces. No solo estaba molesto, estaba tratando de destruirme. Fui directo a la estación de policía la mañana siguiente. Llevé cada documento, cada recibo, cada mensaje y la cronología completa de lo que realmente sucedió. El oficial que me atendió arqueó una ceja a mitad de camino y me preguntó, ¿quiere presentar una orden de restricción? Dije que sí. Se sintió extraño pedir protección legal contra mi propio padre, pero se sentía necesario. Más tarde, mis hijos entraron a la sala mientras yo estaba al teléfono con el abogado municipal. Mi hija se sentó a mi lado y preguntó por qué el abuelo estaba tratando de lastimarnos. No sabía cómo responder, pero antes de que pudiera intentarlo, mi hijo dijo, es porque está enojado de que ya no le des dinero. Fue sorprendente escucharlo tan claramente de un niño de 10 años, pero tenía razón. Eso era todo. Mientras seguía pagando, era útil. En el momento que paré, me convertí en la villana. Esa noche bloqueé 5 números más, 2 primos, una vieja amiga de mamá, alguien que ni siquiera reconocí.
La campaña de difamación estaba en pleno apogeo, pero ya no me importaba. Había visto todo lo que necesitaba. Justo cuando pensé que lo peor había terminado, recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en casi 2 décadas. Mi hermano. No había sabido de él en casi 10 años. Se fue a los 17 y nunca regresó. Antes lo llamaba egoísta por desaparecer. Ahora me daba cuenta de que solo había sido el primero en salvarse. El mensaje llegó por Facebook. Escuché lo que hicieron. Lamento que tardara tanto. Te creo. Me quedé mirando esa línea por mucho tiempo. Ni siquiera sabía que él seguía lo que estaba pasando. Nos escribimos de ida y vuelta. Me dijo que todo lo que estoy descubriendo ahora, él lo vio hace años. Por eso se fue. Dijo que la única razón por la que no había contactado antes es porque papá le dijo que yo no quería nada con él, que yo lo culpaba por abandonar a la familia. Una mentira completa. Expertos en poner a la gente contra el otro. Lo intentaron conmigo también. El dolor golpeó diferente entonces. No solo por lo que me hicieron, sino por cuántos años nos robaron al mantenernos separados, por cómo envenenaban cada relación que no les servía. Esa noche lo agregué a mi teléfono de nuevo, guardado como Jason, no como hermano, no como tal vez, solo Jason. Y entonces hice lo que debía haber hecho hace años. Publiqué. No entré en detalles, no di nombres, pero escribí la verdad. Que ya no apoyaría a gente que me despreciaba. Que el abuso financiero es real, incluso cuando es familia. Que la lealtad sin respeto es esclavitud disfrazada. Y que ya no me iba a minimizar para hacer sentir cómodas a personas tóxicas. La respuesta fue inmediata. Algunas personas me eliminaron. Algunos enviaron mensajes privados con comentarios crueles. Gente claramente enviada por mis padres para envenenar el pozo. Pero muchos más llegaron con apoyo. Algunos incluso compartieron sus propias historias. Fue como abrir una ventana y darse cuenta de que la casa no estaba vacía después de todo. Mi tía me llamó de nuevo. Dijo que vio la publicación y estaba orgullosa. Luego mi hija entró con su cuaderno de dibujo. Se volvió a una página que había dibujado mientras yo estaba al teléfono. Era un dibujo de ella, su hermano y yo sentados en el restaurante. Panqueques en la mesa. Todos sonriendo. Dijo, me gusta cuando somos solo nosotros. Fue entonces que supe que esto no era un colapso, era una reconstrucción. Esa noche me senté con mis hijos en el sofá. Solté el teléfono por primera vez en semanas y les prometí en voz alta que nunca más permitiría que nadie nos tratara como si fuéramos desechables. Ni la familia, especialmente no la familia. Y mantuve esa promesa. La cuenta quedó cerrada, los números quedaron bloqueados y mi padre, por primera vez en su vida, aprendió lo que se sentía preguntar y escuchar la palabra no. De ahora en adelante, tendría que acostumbrarse al silencio.